Ahí está, estamos grabando, bueno, estamos acá con Tony Jurado, estamos en la Data Aventura, fuimos aunando fuerzas desde todos lados, ya vimos que tenemos gente conectada desde todos lados, desde Chile, desde Perú, desde Argentina, desde México, desde Madrid, Barcelona, República Dominicana, así que estamos contentísimos. Ahí está Jimé que prendió la cámara, que se animó a prender la cámara, gracias Jimé. Y estamos con Tony y lo pudimos traer acá a Data Aventureros. ¿Hace cuánto que estás, Tony, en Data Aventureros? ¿Cómo nos conociste? Pues mira, yo os conocí a través de una persona que está en el grupo vuestro, que es a Jenis, que también está en el grupo de Barcelona y al que conozco personalmente y al que me considero amigo suyo. Y un día hablando, viendo su perfil, vi que estaba en Data Aventureros y ojeé un poco y dije, ostras, pues este grupo se mueve un montón, está hablando mucho de Power BI, también de otras herramientas, y dije, ¿por qué no? Y ahí estoy, y ahí entré. Y Ajá. no soy muy activo en ese grupo, pero bueno, intento de vez en cuando aportar alguna cosa y sobre todo pues estar al día y ver un poco lo que se mueve en la otra parte del mundo y realmente es un team, es un grupo súper activo, muy interesante, con temas que siempre parecen muy interesantes y me gusta estar al corriente. Estoy en el de Barcelona, obviamente, en alguno de Telegram y bueno, siempre intentas estar, mira, por ahí veo Sí, a sí, Denis. ahí Pues creo, él creo es que el culpable, el origen está ahí, en él. de varias cosas es culpable Argenis, ojo, mirá que a mí me arrastró por otro lado también. Bueno, es un fenómeno también. Qué genial, qué genial. ¿Hace mucho estás? Yo creo que puede ser un año más o menos, puede ser. No te lo sabría decir exacto porque estoy en varios, pero puede ser que esté un año, seguramente. Hace un montón, hace un montón. Mirá lo que tengo acá, para todos los que... Va de a poquito, bien, bien, bien. Contanos de tu libro, ¿cómo fue esto? ¿Cómo salió? Contanos un Mira, poquito. esto fue una locura, pero que al final salió bien. Eh, yo hace mucho que me dedico a dar clases y bueno, alguna documentación siempre preparaba, pero no encontraba ningún libro que enfocara el modelado de datos en castellano, desde un nivel inicial hasta bueno, un cierto nivel donde la gente se pudiera defender medianamente bien. Y este hueco faltaba. Pero bueno, jamás me hubiera pensado escribirlo yo. Y un día, de rebote, hablando con Pablo Moreno, que estaba en otro chat, no sé qué, hablando de otro libro, de otro compañero, de Fran Moya, me dice, ostras, Tony, ¿podrías hacer uno? Y yo le dije, no, yo no soy capaz. Y me dijo, ¿y tanto que eres capaz? Dice, yo te ayudo. Digo, bueno, si tú me ayudas, digo, ¿por dónde empezamos? Y él me dice, haz un índice, dice, dedica todo el tiempo que quieras a hacer el índice, dice, y cuando tengas el índice definido de arriba abajo, te le damos una revisada y tal. Vale, bueno, ya lo haré. Y creo que estuve 2 o 3 semanas dándole vueltas al índice, tal. Y cuando le envío el índice, le digo, Pablo, revísatelo. Ni se lo mira y me dice, ¿lo tienes claro tú? Digo, yo creo que sí. Dice, pues tira. Digo, ostras, Arranca. Pablo. Dice, tira para adelante. Dice, lo único que te voy a decir es una cosa. Sé constante, dice, porque cada día te escribiré un WhatsApp o te llamaré para preguntarte. Y ese fue el único secreto. A partir del día que dije, venga, va, empiezo, que además lo tengo bastante claro porque fue, no te quiero engañar, 15, 20 de diciembre del año 21, todos, y esto lo he explicado muchas veces, pero es que todos, absolutamente todos los días de la semana, de lunes a domingo, daba igual si era fiesta, daba igual si era el cumpleaños de mi hijo, daba igual si era el día 1 de enero, todos los días, no siempre a la misma hora, pero le dedicaba 2 horas. Normalmente me despertaba a las 6 de la mañana, que aquí en España a las 6 de la mañana es una hora bastante temprana porque las jornadas empiezan sobre las 9. Pues yo me levantaba a las 6 de la mañana de lunes a domingo y hacía 2 horas. Había días que era solamente documentarme y coger información y estudiar. Había días que era redactar. Había días que adelantaba medio folio. Había días que adelantaba 6 folios. Pero eran todos los días. Y
esa constancia hizo que más o menos en unos 6 meses y medio, tuviera el libro acabado y debía ocupar unas 250 páginas, un poco por lo que era la idea, y me di cuenta que llevaba 240, que son las 240 que tiene ahora. Y dije, pues... Lo tengo. Lo tengo. Y sí, también con la ayuda inestimable de Ricardo Rincón, que aparte de hacerme el prólogo, pues él también me decía, Toni, esto es solamente una cuestión de constancia, de hacerlo cada día. Y tiene razón, es que se puede conseguir. Jamás me hubiera imaginado que yo hubiera escrito un libro. Y sí, aquí está. Y estoy muy orgulloso de él, la verdad es que muy orgulloso, porque el feedback que tengo de la gente es increíble. No tiene grandísimas pretensiones, pero yo creo que está hecho con mucho cariño, creo que está hecho para un perfil. Yo siempre he hablado que es el libro que a mí me hubiera gustado tener cuando empecé y que no estuve porque no había. Y por el feedback que tengo de mucha gente que me envía comentarios privados, gente que no conozco, y creo que el libro, pues en general gusta. Seguro que habrá gente que no, pero estoy convencido que hay mucha gente que sí, porque el feedback que tengo es bueno. Y eso me llena de satisfacción. Es la mejor recompensa al esfuerzo de haberlo hecho. La verdad que sí. Qué genial. Es como un hijo más. Totalmente. Lo fuiste horneando y salió. Hay varios secretos en el libro, y creo que esto no lo he contado nunca, pero tú que lo tienes, si lo ojeas, casualmente, en la mayoría de los ejemplos, pues supongamos que hoy es 15 de mayo del año que sea. O supongamos que ahora queremos hacer un cálculo de no sé qué para el día 15 de mayo de no sé qué. El 15 de mayo es el día que nació mi hijo y aquí está. Y es el día del nacimiento, no lo sabíamos eso. Sí. No, es que creo que no lo he explicado nunca. Esto es exclusiva para Data Aventureros. Y si miras el libro y miras las tablas de ejemplos de las personas o de los nombres, pues ahí te diría que el 95% de los nombres son todos amigos míos. Está el nombre de mi hijo, Iago, por supuesto. Está el nombre de mi señora. Y muchos son nombres de mis amigos, los mismos, pero a lo mejor el nombre de uno con el apellido de otro. Y tal. Porque es difícil a las 6 de la mañana, ostras, ya ahora tengo que pensar a ver que una lista con nombres que me invento. Digo, bueno, pues, pa. Y cojo a los amigos y empiezo a mezclar los nombres y los apellidos. Ahora tengo que pensar fechas. Bueno, pues fecha fácil, el nacimiento de mi hijo. Y todas se basan en eso. Y si lo miras, pues esos son los pequeños guiños que tiene el libro, que no había explicado nunca y que ya he soltado aquí. Que ya... Qué lindo, ¿no? Porque ¿quién es uno si no es quien, la gente que lo acompaña? Esto, la familia, los amigos, las referencias que uno tiene. El libro lo he escrito yo, pero este libro lo ha soportado mucha gente. Mi hermano se lo ha leído 10 veces antes de empezar a salir a la calle, porque yo escribía 5 páginas, le enviaba un mail. Oye, léetelo, Diego. Mi hermano se llama Diego. Me lo miraba. Pues bien. Oye, pues es que aquí te has enrollado. No, en serio. Tiraba para atrás. Venga, otra vez a volver a hacer. En casa, mi señora, todo el día. O sea, está con el libro. Es que tengo que seguir. Era un enganche. Pero bueno. Ya está. Ahí, está bien. Ahora lo disfrutamos nosotros. Esa es la mayor satisfacción, de verdad que sí. Qué genial, qué genial. Toni, vos ahora estás en Barcelona, pero ¿vos de dónde sos? Yo soy nacido en Barcelona, pero yo actualmente siempre he vivido en un pueblito que está tocando a Barcelona. No hay más que un río, que es todo área metropolitana, que ese río marca un poco la frontera entre Barcelona y donde yo vivo, que es una ciudad muy pequeñita que se llama Sant Adrià de Besòs, que está entre Barcelona y Badalona. Y yo estoy allá. Pero vaya, físicamente, yo digo, ¿dónde estás? En Barcelona, porque es que es una calle, una acera es Barcelona y la otra acera es Sant Adrià. Bien, ya estás ahí todo juntito. Contanos, Toni, ¿qué preparaste para mostrarnos hoy? Pues hoy vamos a hacer una pequeña demo de... Le puse el nombre de agregaciones, pero un poco la idea, evidentemente vamos a hacer agregaciones, pero sobre todo la idea es entender a nivel de modelado
la importancia de la granularidad de los datos. Esa es la base de lo que yo quisiera que la gente hoy aprendiera y entendiera. Vamos a hacer un ejemplo muy típico, muy habitual de granularidad, de ver cómo realmente jugando con agregaciones de datos, que es una herramienta que trae Power BI, podemos optimizar mucho. Lo vamos a hacer con la herramienta, pero es que incluso tengo preparado un ejemplo para hacerlo sin la herramienta. Ver cómo, sin tener que instalar agregaciones o sin tener que configurar agregaciones, podemos jugar con nuestro modelo con tablas de hechos a diferentes granularidades y con nada, una pequeña condición en un DAX, hacer que se ejecuten unas DAX u otras para optimizar el modelo. Y insisto, lo más importante y por donde vamos a empezar la demo, que serán 2 minutos de teoría, es explicar bien qué significa la granularidad, explicar bien, como dice el maestro Kimball, cerrar ese contrato con tu cliente, llámese tu jefe, llámese tu cliente o llámese tú mismo, cerrar tu contrato de la granularidad de lo que vas a hacer, tener muy claro hasta dónde va a llegar esa granularidad y a partir de ahí empezar a construir tu modelo con tus diferentes opciones de granularidad y jugar con las agregaciones o jugar con tablas de hechos a distintas granularidades para, en cierta manera, optimizar al máximo posible tu modelo. Y esa es un poco la idea. Todo esto lo haremos con un ejemplo práctico y con las herramientas que tenemos. Iremos tirando algún tip de modelado, iremos tirando alguna cosita que vaya surgiendo. Es un poco anárquica también, ¿eh? No te pienses tú que está súper guionizado, pues va a ser un poco la vida real, ¿no? Tener ahí unos datos y jugar un poco con ellos y a partir de ahí, bueno, ir viendo qué hacer y qué no hacer. La vida misma, que es lo que nos pasa a todos, porque la verdad es que nada sale todo así tan rapidito y tan estructurado. Ya, ciertamente. Bueno, todo tuyo. Vale. Si querés pues, compartir pantalla, yo creo que genial, claro que sí. Mira, por aquí tengo a Diego y estoy viendo a Clara. Perdona que te interrumpa, pero Diego, que es mi hermano, que no podía entrar porque hoy justo es el cumpleaños de mi sobrina. Pero Diego, vete con mi sobrina, Paula. Mandale saludos, feliz cumpleaños. sea, claro, gracias. Y veo a Clara, amiga, también, buena amiga. Qué bien. Oh, qué alegría, tanta gente. Venga, voy a compartir la pantalla. Una cosa, bueno, mientras voy compartiendo, los ficheros y todo lo que vais a ver hoy, te voy a pasar un link después por si alguien los quiere descargar y bueno, lo quiere tener por si quiere hacer las prácticas o repetir un poco el proceso que voy a hacer yo. ¿Vale? Eso sirve un montón. Gracias, Tony. Claro que sí. Bien, no sé si estoy compartiendo ya, si se está viendo. En un minutito, ahí está preparándose la pantalla, está como pensando. Y ahí está, ahí vemos tu pantalla, vemos una carpeta. Vale, sí, perfecto. Genial. Bueno, esto es un poco la carpeta con la que luego te pasaré el link y tú ya lo distribuyes por donde tú quieras y comentamos, ¿vale? Pues nada, venga, comenzamos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de cómo optimizamos nuestro modelo a nivel de acceso a los datos, a nivel de granularidad de los datos, a nivel de agregaciones, ¿vale? Entonces, lo primero que quería explicar estos 2 minutos de teoría es definir ese concepto de granularidad, ¿vale? Nosotros definimos la granularidad de una tabla como el nivel de detalle que tenemos con esa información, ¿vale? Nosotros podemos encontrarnos con un proyecto donde tengamos una tabla inmensamente grande de información y en esa tabla, por ejemplo, tener registradas todas las ventas que tiene nuestra compañía y esas ventas nos vienen definidas, pues, imaginémonos, a nivel de cada fila de nuestra tabla representa una venta concreta de un día concreto, realizada en una hora concreta, en una tienda concreta, por un vendedor concreto a un cliente específico, ¿vale? Y tenemos todos esos IDs o toda esa información en una tabla. Esa tabla
tendría una granularidad a nivel de cliente, tienda, producto, fecha y hora. Y alguna otra cosa más que haya comentado, ¿vale? Pero sobre todo lo importante en este caso sería que tenemos datos a nivel de fecha y a nivel de hora, porque hemos dicho que tenemos una fila donde se dice que una hora concreta, un día concreto, se ha hecho una venta concreta. Esta información, claro, puede generar una cantidad de filas inmensa. La pregunta es, cuando quien tenga que analizar esta información, ¿realmente va a necesitar saber exactamente cuánto se ha facturado el día 17 de febrero de 2024 a las 5:16 18 segundos de la tarde? ¿O quizás solamente con saber cuánto ha facturado el día 17 de febrero tiene suficiente? O igual con saber cuánto se ha facturado la semana donde está el 17 de febrero tiene suficiente. O quizás con saber cuánto se ha facturado en febrero de 2024 hay suficiente. Pues esa diferencia pueden ser millones de filas a la hora de tratar la información. Bueno, eso es lo que se llama la granularidad de una tabla y eso es lo que debemos siempre ajustar. Cuando nosotros hablamos con un cliente, y vuelvo a insistir, cliente es nuestro propio jefe o un cliente que trabaje para nosotros, lo que sea. Nosotros no podemos preguntarle qué quieres, porque la respuesta va a ser siempre todo. Y todo es imposible. Entendamos que no es imposible, pero todo es demasiado abstracto. Nosotros debemos definir. Y muchas veces esa pregunta de qué quieres no es suficiente o no es la correcta. Quizás es mejor hacer la pregunta distinta a esta. ¿Te vale con tener los datos a nivel de mes? No, no me vale. Pero si no te vale, si la respuesta de tu cliente es los datos a nivel de mes no me valen, necesito más, estoy convencido que su respuesta va a ser a nivel de día me vale. Pero seguro que si tú le dices, ¿cómo los quieres? No, no, yo lo quiero todo. Entonces, tenemos que empezar a jugar por ahí. Y una vez que encontramos ese punto medio en el que nuestro cliente, evidentemente, tiene que poder resolver todo lo que necesite, y nosotros veamos que no es necesario todo lo que tenemos para darle esa respuesta, ahí es donde debemos ajustar lo que se llama la granularidad de nuestro proyecto, porque tendremos que tener en cuenta que de ahí para arriba, David dice que no, es que no uso nunca PowerPoint, ni en las ponencias ni en mis cursos. Lo explico, porque como veo el PowerPoint, perdona David, leo el PowerPoint y no me explico. Y entonces prefiero explicarme y tal. Pero no te preocupes que si hace falta después, yo te preparo un PowerPoint, pero después, porque como pongo el PowerPoint en la pizarra, lo leo y ya me despisto. Así que improviso. Retomo. En el momento que encuentro esa granularidad, lo que tengo muy claro es que a nivel de análisis, de donde estoy hacia arriba, es decir, desde la granularidad donde esté a elementos más globales, no tengo problema. Y lo que sí tengo que tener muy claro, y tengo que dejar muy claro también con mi cliente, es que una vez que yo defino una granularidad determinada para un proyecto, ya no voy a bajar más abajo al detalle. Porque bajar al detalle va a implicar hacer demasiados cambios, en las tablas, y va a tener que remodelarse todo nuestro modelo. ¿Vale? Entonces, ese es el punto cero. Antes de empezar a cargar datos, antes de empezar a analizar datos, es llegar al punto de acuerdo, es hasta dónde quieres analizar la información. Perdona, Tony, ¿estás compartiendo algún PPT o algo? Porque solo se ve la pantalla de tu... No, Argenis, perdona. Okay. No, se lo decía justo a David. No estoy compartiendo nada. Vale. No tengo... Si os molesta, lo quito y pongo aquí un notepad en blanco, pero no comparto nada. Ahora, tanto me lo decís, me sabe mal, ¿eh? Si no, voy a para otra haré un PPT. Pero no tenía nada. Estaba simplemente explicando tal cual. Te estamos escuchando. Ok. Entonces, definida esa granularidad, como digo, lo primero que tenemos que hacer es empezar a modelar nuestros datos para adaptarlo a esa granularidad. Y a partir de aquí es donde vamos a jugar con
nuestras agrupaciones de datos, con nuestras agregaciones y con las DAGs, que alguna iremos viendo para ver cómo conseguirlo, ¿vale? Y explicada esta pequeña introducción, ¿vale? Los ejemplos que tenía preparados, que tengo preparados, os los quiero enseñar ahora. Este es el que tenía inicial, pero como sé que tarda un poco en cargar y no quería estar perdiendo demasiado tiempo, lo que he hecho ha sido hacer una versión light de este mismo fichero, pero yo dejaré los dos. Estos ficheros están, el original está descargado desde Kaggle y es un poco feo, pero bueno, es la lista de todos los accidentes de tráfico producidos en Atlanta, en no sé cuántos años. El fichero grande tiene unas 750.000 filas y el fichero pequeñito lo he reducido a 30.000 para que la carga sea más rápida y no tengamos que estar aquí un par de minutos esperando que cargue cosas, ¿vale? Entonces, simplemente lo que quería enseñaros es que el fichero original, aparte de que tiene una serie de campos IDs que quitaremos en la carga, viene con una granularidad donde tenemos mucha información a nivel del tipo de vía, bla, 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 pero sobre todo, donde quería hacer hincapié, es que cada accidente tiene exactamente el día, la hora, el minuto y el segundo en el que se produce. Que está muy bien. Pero que para el análisis donde nosotros vamos a hacer, esta información no necesitamos que sea tan extensa. Nosotros, el análisis que tenemos, necesitamos saber exactamente cuántos accidentes han habido por día, cuánto se factura en nuestra compañía por día. Incluso lo podríamos vender como cuánto facturo por la mañana y cuánto facturo por la tarde. O si me apuras, cuánto facturo en franjas de horas. Pero en ningún caso me da ninguna importancia ver los minutos ni ver los segundos. ¿Vale? Esto es irrelevante para un análisis como el que nosotros tenemos que preparar. Bien. Explicado esto simplemente, y el fichero tiene 48 columnas, lo que tenemos es esto de aquí, que ya lo tengo aquí abierto, ¿vale? Y este es un Power BI donde he cargado ese fichero y he creado pues un mini modelo. Son 48 columnas, he descartado muchas que no eran relevantes para el ejemplo y al final se nos ha quedado un modelo. Podríamos explicar la estrella porque, claro, sigue el camino de la estrella, esto me llega al corazón, pero ya lo doy por visto porque además sé que la semana pasada estuvo estuvo Federico Pastor, hablando de modelado y tal, perfecto. Al final yo lo he resumido en, aquí tengo una tabla de accidentes, una tabla de hechos de accidentes, donde tenemos la fecha del accidente sin la hora, simplemente, solamente con la fecha, y el número de heridos, el ID de la calle, el ID del tipo de accidente y 4 datos más, ¿vale? Una dimensión con tipo de accidente, una dimensión con calle, una dimensión calendario y una mini tabla de medidas donde simplemente he creado una medida que es, hazme el recuento del número de accidentes y hazme el recuento del total de heridos que ahí se han producido, ¿vale? Y yo con esto, simplemente, si cargo estas dos medidas en mi informe, pues vemos que hay 29.000 filas en el modelo, porque cada fila representa un accidente. Si os fijáis en la tabla de accidentes tenemos las 29.424 filas, ¿vale? Que son este valor que tenemos aquí. Y si cargamos el total de heridos, nos devuelve 6.591, que es la suma de estas 29.000 filas, ¿vale? En el ejemplo original, estos son 700.000 filas, ¿vale? Y aunque Power BI es muy bueno y es muy potente y tal, pues no es lo mismo contar 29.000 que contar 700.000 filas. Entonces, ¿dónde está el tema? Resulta que, por el motivo que sea, nosotros estamos definiendo ahora mismo en cada fila un accidente. Pero en estas filas, nosotros vemos
aquí, perdón, nosotros vemos que, por ejemplo, si marco un día cualquiera, voy a marcar un día más para adelante, aquí abajo, ay, me va un pelín, aquí, perdón. Si marco un día cualquiera, este mismo, el 11 de julio del 17, pues de este día, justamente de este día, tenemos solo una, porque del 17 tenemos pocas cosas, pero en 2018, pues aquí tenemos 4 accidentes que se producen este día. Tenemos 4 filas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Agrupar estas 4 filas en una tabla y hacer una única fila por día. Y esa única fila por día nos agrupará a suma del total de vehículos implicados, del total de heridos, del total de muertos, del total del tipo de accidente y de la calle. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta tabla del recuento de tipos de día? Importante, el requerimiento que yo tengo es, necesito saber los accidentes y los heridos por día. Ahora no es importante para mí ni saber la calle, ni saber el tipo de accidente. Necesitamos un análisis de los datos de los accidentados por día. Si lo que quiero es mejorar ese tipo de análisis porque va a representarme ciertamente varios gráficos por días, por mes, por semana, tal, y no es importante en ese momento ese análisis, ni el tipo de calle, ni el tipo de vía donde se produce el accidente, ni el tipo de accidente, ni nada más, nos podemos plantear al modelo que tenemos, le dejamos la tabla con las 29.000 filas, porque está toda la información, porque seguro que la necesitaré, pero le puedo agregar otra tabla de hechos, una tabla de hechos que también conectaré con mi calendario, pero en esta tabla de hechos solo almacenaré una fila por día, agrupando toda la información de ese día en cada fila. Eso es subirle la granularidad a nuestros datos, ¿vale? Subirle la granularidad, vamos a hacer una tabla mucho más corta, en realidad tendrá 365 filas por año. Si tengo 10 años de análisis, tendré 3.500 filas. Y en 3.500 filas podré sacar exactamente el mismo análisis que le saco ahora mismo a la tabla de 29.000, siempre y cuando analice el tiempo y los accidentes. Esto que vamos a hacer ahora no es tan espectacular porque el fichero está little, pero es mucho más espectacular si alguien lo prueba cargando con el fichero original porque tiene 700.000 filas y de las 700.000 filas, el número de filas resultante es el mismo, porque al agrupar por día, me da igual si tengo 29.000 en el origen, o tengo 700.000 o tengo 20 millones. Al final, cuando granulas a una fila por día y año, si tienes 10 años de datos, tienes 3.600 filas siempre. Y con 3.600 filas, resumes toda la información que tenías en 10 millones, en este caso en 700.000. ¿Cómo hacemos esto? Pues simplemente, si en este caso el fichero es un TXT que viene, lo voy a cargar y simplemente lo vamos a agrupar con Power Query. Si el fichero viene de un modelo estructurado con un SQL, con un Oracle, con lo que sea, pues lo ideal sería pues, crear la vista correspondiente que nos preparara esos datos ya agrupados para poderlos conectar. En nuestro caso, como estamos partiendo de un TXT a pelo, pues simplemente lo que vamos a hacer es irnos a Power Query. Y en nuestro Power Query, yo tengo, que es más o menos como trabajo, tengo una primera carga original que además desconecto, donde cojo los datos originales y simplemente le hago una limpieza muy elemental de los datos, que en realidad lo único que he hecho ha sido quitar algunas columnas que no voy a usar, filtro algún ejemplo de algunas filas que venían malas y he quitado los años 2013 y 14 por reducir. Y a partir de esta tabla original que no cargo, simplemente lo que hago es, voy haciendo referencias para ir creando las dimensiones y la tabla de hechos. Y lo que voy a hacer es volver a crear de esta tabla otra referencia. Y esta referencia, que llamaré
accidentes agregada al día, o agregado día, ¿sí? Lo que voy a hacer va a ser algo tan simple como marcar en Power Query inicio, agrupar por, y en agrupar por vamos a hacer un uso avanzado de la tabla y le vamos a pedir que, disculpad, esta no la tengo traducida, voy a hacer otra cosa y así la cojo de la tabla de accidentes, porque esta ya la tengo preparada con las ficheras traducidas y me es más cómodo simplemente, ¿vale? Venimos a la tabla de referencia, referenciamos la tabla de accidentes, perdón, le vamos a llamar otra vez a día, y a partir de esta tabla la vamos a agrupar y le vamos a decir que queremos agrupar esta tabla simplemente una fila por cada fecha de accidente y vamos a querer el recuento de las filas. Lo voy a dejar simplemente para que veáis la diferencia de filas de cada tabla en el resultado final, pero este recuento no tendría demasiado sentido porque la información está agrupada. Entonces, lo que estaría contándome es, bueno, en realidad el número de accidentes por días. Está bien, está bien. No he hecho nada. Accidentes. Recuéntame las filas. Agregamos otra agrupación más que se va a llamar total heridos, donde por cada agrupación de accidentes le voy a pedir que me calcule la suma de el total de heridos que tengo. ¿De acuerdo? Este recuento de filas le vamos a llamar así, recuento de filas, ya está bien. ¿Vale? Fijaros que en el recuento de filas no tengo que seleccionar columnas porque nos cuenta las filas que hay por cada fecha. Así de simple. Cada día, número de accidentes que se han producido y total de heridos que se han producido. El resto de columnas no me interesa porque no las voy a analizar. Pero simplemente con esto, cuando yo acepte, nos va a crear esa tabla agrupada. Esta tabla agrupada, que ya la tenemos aquí, vamos a pulsar cerrar y aplicar para que pase a nuestro modelo. Aquí se están aplicando los cambios. Ahora tardará un poquito, pero nada. Nada comparable con el original de 700.000 filas. Tony, mientras se carga, se conectó Jason y dice que lo saludes. Hombre, está aquí Jason, sí, sí. Ya te viene el chat. Te iba a saludar al final, pero bueno, como ya he visto que al final has podido conectarte, un saludo, Jason, y un abrazo fuerte desde Barcelona, amigo. Bien, ya tenemos esta nueva tabla, ¿vale? Fijaros que esta nueva tabla, simplemente si yo la ojeo, no tiene más que una fecha por cada día, 2.885 filas, con el número de accidentes producidos cada día y el total de heridos producidos en esos accidentes. En este caso es un 0, pero seguro que tenemos por muchos sitios más, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Si yo hago de mi tabla de accidentes una nueva medida, en mi tabla agrupada, que voy a llamar, un pelín más grande, número de accidentes agrupados. Y hago una suma de la columna FAC accidentes, y pulso intro. Si yo cojo esta medida y la arrastro a la pantalla, el valor va a coincidir exactamente con la tabla que tenemos arriba. Pero aquí ha hecho un recuento de, y aquí se ve, 29.000 filas en realidad, porque es un recuento de las filas, no hace más que el recuento de las 29.414 filas, y
en esta segunda medida devuelve el mismo resultado, pero sumando en realidad los datos de 2.800 filas de una columna. Entraríamos en discusiones más técnicas si realmente un count rows de una tabla es más rápido que una suma, teniendo en cuenta que un count rows consultamos una metadata y los valores se cargan. Por ahí veríamos a ver. Lo que quiero demostrar es que con 2.800 filas de momento tengo los mismos datos. Y efectivamente, si cojo el total de heridos y hago una medida que me cuente ese total de heridos de la tabla agrupada, pues nos debería dar ese 6.591 que tenemos aquí. Total heridos agrupados va a ser la suma de la FAC total heridos. Y veremos que si arrastro esta métrica a la pantalla, pues nos devuelve 6,59, que si le quitamos el formato y le quitamos el valor para que nos aparezca el número sin ninguna restricción, nos devuelve 6.591, que es lo mismo de arriba. Solo un detalle que después tendremos que tener en cuenta, coma 00 y número entero. En teoría, yo no he tocado nada, pero esto después lo tendremos que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema ahora es que si yo, con estas 4 métricas que tengo aquí, necesito saber cuántos heridos he tenido en los meses de un determinado año, yo podría hacer un filtro. En este filtro del calendario voy a agregar el campo, el nombre del mes. Aquí lo tendría. Ahora sale desordenado porque en la tabla de calendario no he ordenado por mes, pero bueno, esto ya lo intuimos todos. Y además voy a cargar otro filtro que me devuelva. En realidad no voy a hacer ni otro filtro. Lo que vamos a hacer aquí es... Voy a cambiar esto, vamos a hacerlo bien. En vez de poner el mes, vamos a poner el año. Aquí está. Y vamos a crearnos una pequeña tablita donde en esta tabla le vamos a pedir que nos agregue el nombre del mes. Y ahora, ¿qué medida puedo poner? Pues en realidad, ahora mismo, tal cual está, puedo pedirle tanto la medida del total de heridos como la medida del total de heridos agregados. ¿Vale? Ambas deberían funcionar igual. Ahora no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Bueno, aquí hay algo muy habitual en mí, que es que me he olvidado una cosa del modelo. Y es que obviamente nuestra tabla agregada está muy bonita, pero está desconectada del resto del mundo y por tanto no le afecta a ningún filtro. Simplemente lo que vamos a hacer es coger la fecha del accidente y la vamos a agregar al modelo y la vamos a conectar con la dimensión calendario. ¿Qué va a pasar cuando se haga la relación? ¿Cuántas fechas distintas o cuántas fechas iguales hay en una tabla calendario? Ninguna, solo una por día. ¿Cuántas fechas repetidas tiene nuestra tabla agregada? Ninguna, porque hemos agrupado por día y por tanto solo tenemos un dato por día. ¿Qué ocurre? Él detecta que es una relación de 1 a 1 bidireccional. Esto no es lo que yo quiero. Es verdad que la relación es de 1 a 1, porque solo hay un dato, pero yo quiero que su comportamiento no sea de 1 a 1, sino quiero que sea de 1 a varios. Quiero que mi calendario filtre las varias fechas que pueda haber en la tabla de agregados. ¿Que hay una por una? Es circunstancial. La relación debe ser de 1 a varios. Entonces, aunque nos ha detectado una relación de 1 a 1, no vamos a tener ningún problema en entrar en esa relación y cambiarla a dirección única y además decirle que el calendario 1 se va a conectar con varios FAC agregados. Así que la relación va a ser de 1 a varios. Aceptamos y
Aquí ya vemos que la relación se convierte de 1 a varios y ahora obviamente nuestra medida que recorre la tabla completa y nuestra medida que suma la columna nos devuelve lo mismo. Pero, ¿qué pasa si nosotros ahora, además de poder filtrar los datos por el año que queramos, además agregamos un filtro que nos diga, pues yo qué sé, el tipo de carretera en la que se produce un accidente? Vamos a marcarle que se producen los accidentes en pistas secas. Pues aquí tenemos un problema. Aquí tenemos un problema, porque si yo filtro por pistas dry, por carreteras secas, en abril se han producido 137 accidentes, que es correcto, en cambio la total de heridos agregados nos dice 187. Esto ocurre simplemente porque aquí no llega el filtro del tipo de accidente, que además de que no llega, es que no es filtrable, porque ese dato ni está. ¿Vale? Esto ¿cómo lo podemos solucionar? Evidentemente, esto es pecado mortal. Bueno, pongo la dirección en ambas direcciones y entonces ahora sí de accidente va a la FAQ de accidentes, de la FAQ de accidentes llego al calendario y del calendario llego a la FAQ ventas. Esto evidentemente no está bien, porque aquí lo que estamos diciendo en realidad es, dime, ¿qué accidentes hay en días con carreteras secas? Y coge todos esos días y pásaselos al calendario y el calendario me devuelve todos los heridos de todos los días donde ha habido algún accidente de tipo seco. Y esto, obviamente, aquí nos va a devolver datos incorrectos. ¿Vale? Por lo tanto, aparte de que no es ni coherente, nunca estas bidireccionalidades en medio para saltarnos filtros. Nunca. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que vamos a hacer podría ser, yo no puedo tener las dos medidas en la pantalla. Y yo no quiero tener que estar agregando una o agregando la otra dependiendo de si el usuario filtra o si el usuario no filtra. Pues lo que vamos a hacer va a ser jugar con DAX y crearnos una medida que diga, ¿estás filtrando por tipo de carretera? Sí, pues coge y me calculas el total de heridos. ¿Estás filtrando por tipo de calle? Sí, pues coges y me filtras la medida total de heridos. Pero en caso de que no estés filtrando por esos criterios, usas la medida de total de heridos agregada, que estará reducida, y si estás filtrando por el calendario también funcionará. Y ese es el rollo que vamos a hacer ahora. Vamos a crear una métrica que en realidad haga un condicional y evalúe si estoy filtrando por unas determinadas dimensiones para aplicar una medida o estoy filtrando por otras dimensiones para aplicar otra. Y para hacer esto, voy a crearme una nueva medida. Perdonad, se me ha salido el cable de la corriente y nada más falta que me quede sin corriente ahora. Voy a crear una nueva medida que voy a llamar, por ejemplo, TOT heridos, por hacerla diferente, ¿vale? TOT heridos. Y esta medida le vamos a decir, mira, sí, paréntesis, si is filter, si estoy filtrando este contexto donde se va a evaluar esta métrica por la dimensión calle o si estoy filtrando este dato que esté calculando por el contexto tipo accidente, si estás usando alguno de estos dos filtros, coma, me vas a calcular la medida que me calcula el total de heridos normal de toda la vida cogiendo la tabla completa para que se filtre todo bien. Pero si no, es decir, si no estás filtrando por ninguna de las dos dimensiones que me quedan fuera y o no estás filtrando por nada o estás filtrando por el calendario, lo que me vas a hacer es utilizar la medida
del total de heridos agrupados. Y cierro mi métrica. Cuando pulse intro, me voy a dar cuenta que si arrastro mi métrica tot heridos, y le voy a quitar el filtro del drive, ¿eh? Si arrastro mi métrica tot heridos, el resultado de tot heridos es correcto en todos los casos, porque ahora mismo no se está filtrando nada más que por meses, por el tiempo. Y esto funciona. Pero cuando yo marque dry, fijaros cómo mi tot heridos funciona bien y coincide con la del total heridos. Ahora está evaluando las 29.000 filas. Cuando quito el filtro, esta sigue evaluando las 29.000 filas, pero esta está trabajando con la tabla que tiene 2.800. ¿Esto cómo se ve? También. Pues esto me hace mucha gracia mostrarlo con otra métrica que yo le llamo total heridos test. Tot heridos test. Y simplemente esta métrica repite la anterior, digo, sí, estás filtrando por la dimensión calle. O estás filtrando por la dimensión tipo accidente. Si haces cualquiera de estas dos cosas, me pones, por ejemplo, me pones aquí tabla grande. Y si no, me pones tabla pequeña. Tabla pequeña es la tabla agregada y tabla grande es la tabla grande. Bueno, fijaros que si yo cojo esta métrica y la meto en mi tabla, ahora, como no estoy filtrando nada más que por meses, está cogiendo el dato tot heridos, es el dato de la tabla pequeña. En el momento que filtro por una calle, se está filtrando por la tabla grande. Me está demostrando que este número ahora lo ha cogido de la tabla sin agregar y esa misma medida, ahora este número me lo coge de la tabla agregada. ¿De acuerdo? Incluso si rizamos el rizo, esto lo voy a quitar, porque al final me ocupan espacio. Esta simulación de lo que hace una agregación la podemos llevar al extremo de montar una matriz, no una tabla plana, sino montar una matriz, y en esta matriz decirle que para un año concreto yo quiero filtrar un tipo de carretera y quiero que me muestres. En realidad no le voy a meter ningún tipo de carretera. En esta matriz le voy a decir, en las filas de la matriz me pones el tipo de carretera y como segundo criterio de la matriz me pones los meses. Aquí. ¿Y qué voy a hacer ahora en valores? Colocarle la medida del tipo test. No hago ni siquiera la grande. Y fijaros qué ocurre. Cuando bajo para abajo, en este caso, como estoy filtrando siempre por un tipo de carretera y luego los meses, todo el rato está usando la tabla grande. Pero si cambio y primero filtro por el mes y después por el tipo de carretera, fijaros cómo el total del mes me lo devuelve la tabla pequeña y los totales de las ventas según la calle me lo devuelve la tabla grande. Y este es el numerito que tenemos aquí. Los numeritos en negrita salen de una tabla
los numeritos, que en este caso no están en negrita, que están en un segundo nivel, salen de otra tabla. Y con esto, dependiendo del tipo de cálculo, estamos reduciendo la cantidad de filas. Vuelvo a insistir, esto lo he hecho test con pruebas y he emitido estudios. Ahora, si lo hiciéramos, prácticamente no se notaría, porque son muy pocas filas. Pero cuando estás subiendo el número de filas y estás jugando con millones de filas y agrupas, ya no solo por un criterio, sino incluso por algún otro criterio más, por varios criterios, reducimos el coste del cálculo y se mejoran los tiempos de respuesta de nuestros visuales. Porque en el peor de los casos, cuando filtre algo que no está agrupado, en el peor de los casos coge la tabla normal que cogería de toda la vida en un menú. Y esta es la manera de jugar con una agrupación totalmente casera, como digo yo. Esto es la agrupación casera. Yo me lo guiso, yo me lo como y yo juego. ¿Cuál es el tema? El tema es que no siempre puedo hacerlo así. Primera, efectivamente, aquí al final estamos jugando con tener que multiplicar el número de medidas. Si tenemos muchas, es un poco laborioso. Y al final estamos siempre teniendo que tener los datos en nuestro input. Entonces, puede darse el caso que tengamos un modelo tan grande donde tengamos que tirar de Direct Query porque la importación de los datos en el sentido que sea no nos sea bien, porque sea lenta, pase el tiempo, porque un incremental no nos venga, mil cosas. Entonces, en esa otra casuística jugaremos con las agregaciones dentro del propio sistema, con las agregaciones que tiene Power BI. ¿Vale? Entonces, este fichero lo voy a guardar y lo dejaré colgado en la web para que lo tengáis. Y simplemente, lo que he hecho ahora también es, yo tengo un SQL Express cargado en mi máquina local y aquí tengo varias bases de datos de ejemplos y tengo una que es Contoso, ¿vale? Donde tengo un Contoso de unos 3 millones de filas que es la que utilizo, ¿vale? Para probar. Y simplemente voy a abrir ese Power BI que ya tengo conectado también a Contoso, ¿vale? Que además, fijaros, pesa 34K, que pues, es una conexión directa. Mientras, comentaros esto, ¿eh? No tiene nada que ver con lo que es el curso o con lo que es la clase, pero fijaros cómo es capaz de un fichero de 15.000, de 15 megas, importado a Power BI, se nos ha quedado en 380K. Y además con 2 tablas de hechos a diferentes granularidades. Este Pruebas Atlanta es exactamente el mismo ejemplo en otra prueba, cogiendo las 400.000 filas. Perdón, las 400 megas de fichero, que son 790.000 filas. Y se nos queda en 2.1 megas y agrupado y tal en 3.2 megas. Brutal el nivel de compresión. Pero bueno, esto daría para otra ponencia. Ahora estoy jugando con este otro Power BI que lo que tenemos aquí, a ver si nos lo carga. Yo lo he guardado, sí. Aquí, ¿vale? Este otro Power BI que tenemos aquí es muy similar al anterior, ¿eh? Aquí tenemos un modelo en estrella conectado por Direct Query contra mi base de datos SQL que tengo en mi equipo local, ¿vale? Esta tabla de hechos creo que tiene 3 millones y pico de filas, pero lo que quiero que veáis es que si yo simplemente hago un filtro y en el filtro pongo, yo qué sé, la categoría de mi producto, fijaros que solo cargar el filtro estoy tardando. Estoy tardando porque estoy lanzando a mi SQL para que me devuelva los valores que tiene que pintar aquí. Y obviamente, no sé si tengo la medida aquí, nada. Ah, sí, perfecto, ya la tenía preparada. Y si tengo una medida que me devuelve solo el total de los importes de la tabla de ventas, cojo esta medida, la pinto en pantalla, fijaros lo que está tardando. Y no hay nada, solo está sumando. Pero claro, está mandando la señal a mi SQL la procesa y le vuelve. Y ya no digo nada
si encima me pongo a filtrar. Fijaros, este informe es absolutamente inaceptable. Funciona bien, claro que funciona bien, pero yo no me puedo estar 15 segundos para aplicar los filtros. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues aquí vamos a jugar un poco también con las agregaciones. Le voy a pedir al sistema que nos haga una tabla agregada donde, por ejemplo, nos devuelva la información agrupando las ventas por día y por categoría de producto. ¿De acuerdo? Esa tabla que vamos a solicitarle, lo que vamos a hacer va a ser no mantenerla en el servidor, en el origen de datos en DirectQuery, sino que la vamos a traer a nuestro equipo local para que la procese nuestro Vertipaq local, que es inmensamente más rápido. Y con agregaciones incluidas en nuestro Power BI, ya no con DAX como hemos hecho antes, sino con agregaciones, habilitaremos la configuración para decirle a las agregaciones que ella misma, sin que yo haga nada, piense y diga: si el usuario me pide el total de los importes y me está filtrando por categorías o me está filtrando por tiempo o por las dos a la vez, que utilice la tabla agregada local y vaya cagando leche. Y si está filtrando por otro criterio que no esté dentro de estas agregaciones, pues entonces que se vaya a hacer la consulta a nuestro DirectQuery. Y con esto, lo que conseguiremos es que los datos globales los podamos tener muy rápidos y cuando el usuario busque un dato muy detallado, un dato que busca excepcionalmente, sea cuando le vaya un poco más lento. Pero no siempre lento, sino cuando la información más habitual que más se necesita, se la paso directamente. La manera de hacerlo es prácticamente igual a la que hemos hecho antes. Es decir, nosotros vamos a venirnos a transformar los datos. En este caso, voy a volver a coger la tabla de ventas. La voy a referenciar. Y en esta tabla de ventas, que voy a llamar tabla de ventas agregada por fecha y categoría, ¿vale? Agregado fecha cat, lo que le vamos a pedir es, me agrupas los datos y me vas a agrupar la información por fecha. Me vas a agregar un segundo nivel de agrupación, que va a ser el tipo de producto, que es la categoría. Bueno, en realidad la categoría es el ID del producto. Forma parte del ID del producto. Estamos agrupando por fecha y por producto. Y quiero que me hagas de todos estos datos, simplemente, te podría pedir el recuento de las filas, pero para ir súper rápido, le vamos a pedir el total importe. Y este total importe va a ser la suma de la columna importe. Una agregación súper simple. Le vamos a dar a aceptar. Y ahora está procesándose y por cada día y por cada producto distinto nos estará sumando los importes de las ventas. Tardará unos segunditos. Y aquí la tenemos. ¿Vale? Entonces, un detalle súper importantísimo. Súper importantísimo. Y como voy pasado de tiempo, lo explico ya y no me espero a que provoque el fallo para hacerlo. Y es, para que las agregaciones funcionen bien, los tipos de datos de las columnas que se van a configurar como hermanas de la agregación deben ser idénticos. La agrupación nos ha creado el tipo importe, el total importe, con un type number. Pero si yo miro mi tabla de ventas, la columna importe es de tipo currency, es de tipo moneda. Si yo no lo toco, no podré hacer la agregación. Cuando llegue a los pasos finales, no me da la opción de poder ensamblar y de poder hacer la agregación. Entonces, me adelanto a esa problemática que tendré después
Y simplemente a mi tabla agregada ni le agrego un paso más, simplemente modifico el código enm que tenemos aquí para decirle que esta columna sea un currency type. Pulsamos el intro, ¿vale? Se reajusta la columna y veremos cómo ahora nos aparecerá automáticamente el formato dólar en la columna para ser un decimal fijo. Que recordar también, el decimal fijo se ve que tiene 2 decimales, pero guarda por debajo 4 decimales. ¿Vale? Detalle que también siempre tengo que tener en cuenta. ¿Vale? El decimal fijo veo 2, pero guarda 4. ¿Vale? Se procesa. Aquí la tengo ya, total importe. Y ahora, cierro y aplico. Se va a cargar esa tabla agregada en nuestro modelo. En realidad no se está cargando. Se está conectando a Direct Query todavía y nos la está devolviendo. Por eso es rápido. Y ahora cuando me venga al modelo que tenemos hecho, nos encontramos nuestra tabla de agregaciones. Y lo que le tenemos que hacer a esta tabla de agregaciones es decirle, no te quedes aquí. No te quedes en Direct Query. Vente y quédate conmigo en esta isla de conexión, en este tipo de almacenamiento, en import, para poderte utilizar de manera más rápida. ¿Cómo cambiamos esta tabla que está en Direct Query en modo import? Pues simplemente marcamos la tabla, nos vamos a las propiedades y en la parte de abajo de las propiedades de la vista del modelo, en el apartado avanzado, le vamos a decir que no queremos conexión Direct Query, sino queremos conexión import. Aceptamos, nos da un warning y nos dice, oye, esta operación hace un cambio del modo de almacenamiento y es irreversible. Pues, vale, perfecto, pues irreversible. Soy consciente y lo acepto. Y válido. Ahora, al aceptar, lo que está pasando, le está preguntando a mi SQL, oye, estos datos de esta tabla, me las traes para mí. Y se está conectando y nos trae los datos. Espero que el SQL no me esté fallando. No, aquí viene. Tony, hay varias preguntas y hay gente que va levantando la mano. Después vemos a ver cómo que nos cuenten. Si quieres mientras carga y tal, o si hay alguna que sea cortita, o ya intentaré responder poco, pero... Mira, Ángel pregunta, ¿qué significa ese modo de almacenamiento? Esa es cortita. Sí, esta es rápida, sí. Bueno, podríamos enrollarlo mucho. El modo de almacenamiento es la forma en la que nuestro Power BI almacena los datos. Y en realidad tenemos varias maneras. El modo import significa que tus datos de tu origen se vienen a tu máquina, se vienen a tu modelo, esté donde esté, y se almacenan en la RAM de tu equipo y están contigo. Y como están en la RAM de tu equipo, consultarlos es muy rápido. Cuando tenemos una conexión o un modo de almacenamiento que se llama Direct Query, en realidad en tu equipo no hay nada, solamente hay 4 metadatos perdidos y cada transformación que tú hagas o cada cálculo que tú hagas, en realidad lo que está ocurriendo es que tu Power BI le pregunta a tu origen por el dato, tu origen lo procesa, se lo devuelve y Power BI pinta el dato. Hace poco más que traductor de SQL y pintador de información. Y luego, que vamos a verlo ahora, existe un modo mixto, que es lo que se llama el modo dual, que es lo que tendremos que utilizar ahora cuando hagamos agregaciones. Porque en el momento que hagamos agregaciones, la mitad de tus datos están en import, la otra mitad de tus datos van a estar en Direct Query, y tu dimensión ahora mismo está en Direct Query. ¿Qué significa? Que no podemos filtrar la tabla agregada y necesitamos filtrarla. Entonces, se crea este modelo dual que hace que la tabla esté en los dos sitios. Os digo yo, esto es el gato de Schrödinger. Tiene 2 estados. ¿Está vivo o está muerto? Están las dos cosas, porque hasta que no se ve, no sabemos en qué estado está. Esa configuración viene justo ahora mismo, porque en el momento en que yo coja mi tabla de ventas agregada y la conecte con mi calendario, y haré lo mismo por el otro lado con el producto,
Ahora se va a producir lo que se llama una relación limitada. No sé si lo he hecho bien o no. Sí, está procesando. Vale, aquí tenemos la fecha contra la fecha, aceptamos. Y al darle a aceptar, fijaremos que la línea que las conecta es una línea un poco especial. Es una línea que está rota. Tiene un agujerito aquí. Esto significa que se trata de una relación limitada. Las relaciones limitadas ocurren cuando conectamos tablas que están en modos de almacenamiento distintos. También ocurre cuando conectamos tablas varios a varios, pero eso es otra historia. Nosotros las vemos porque esto está en Direct Query y esto está en Import. Son dos modos de almacenamiento diferentes, ¿vale? Esta relación tiene ciertas limitaciones y entre ellas es que no se produce, no está almacenada físicamente en el modelo y se está calculando cada vez y además aparte las RLS no funcionan y tiene una serie de circunstancias que a nosotros no nos sirven. Entonces, ¿cómo evito esta relación limitada con unas agregaciones? Pues lo que vamos a hacer es esta dimensión, que es la dimensión calendario, la vamos a modificar para decirle que la queremos no en un modo de almacenamiento Direct Query, tampoco en un modo de almacenamiento import, porque si no, tampoco me iría con la tabla de ventas, sino que la queremos dual, la queremos con este doble estado. Si yo marco la tabla dual, él me dice, hey, cuidado, el hecho de configurar esta tabla en modo dual tiene ciertas consecuencias. El cambio puede introducir relaciones personales y nos dice, el número de relaciones limitadas puede reducirse configurando configuraciones duales también en las tablas tal. Establecer las tablas afectadas, ahora le voy a decir que no, porque solamente quiero que se establezca como dual esta parte de aquí. ¿Vale? Acepto. Y fijaros cómo mi dimensión calendario va a tener unas rayitas especiales. ¿Vale? Está copiándose la dimensión calendario también a mi máquina local, a mi modo import, pero se está manteniendo en el Direct Query. Y aquí se ve. ¿Vale? Fijaros cómo esta relación ahora está en modo dual. ¿Vale? Aquí ha pasado algo que ahora veremos a ver, porque me dice que esta relación, digamos que le ha dado la vuelta. Vamos a verla, porque no está bien así. La dimensión calendario no es de varios a unos, sino que es de uno a varios. No sé si es que antes al cambiarlo lo he movido sin darme cuenta. La verdad es que no me he fijado. Pero la relación es del calendario hacia la tabla de hechos. Aquí está. Ya está todo otra vez en su sitio. ¿Vale? Y ahora lo que tenemos es que, esto lo podríamos hacer igual por el otro lado, pero por ir más rápido me lo voy a quedar aquí. Ahora lo que va a pasar es que cuando la tabla calendario venga por este lado, va a utilizar esta conexión Direct Query. Pero cuando la tabla calendario venga a trabajar datos por este lado, va a trabajar los datos en modo import. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo probamos? Me vengo a mi modelo, ¿vale? Y de momento, si yo simplemente filtro los datos por el calendario y cargo el año con un filtro, lo que va a ocurrir es que esto va igual de lento. Esto, filtro un año, va igual de lento. Aquí algo está fallando. Y obviamente lo que me está fallando es que he creado las relaciones, he creado mi tabla agregada, he creado mi tabla dual, pero no existe todavía lo que se llama la conciencia de agregación, que esto no es mío, es de Rubén Bertusa, pero se lo copio porque me parece la definición perfecta. La conciencia de agregación es que mi Power BI todavía no sabe que tiene que hacer las agregaciones. ¿Y cómo se lo digo? Pues vamos a marcar la tabla que tenemos en local, en modo import, y nos vamos a venir a botón derecho
administrar agregaciones. Y le vamos a decir, mira, estos son los 3 campos que tiene tu tabla agregada. ¿Vale? Bien. Pues mira, cuando yo haga en esta tabla cualquier filtro o cualquier cosa que implique fechas, tú la vas a tomar como si esto fuera un grupo de la tabla ventas de fechas. Es decir, mi columna fecha de la tabla agregada juega el rol de hacer una agrupación de la tabla ventas fechas. El ID de producto, aunque no lo he configurado, va a tener un group by, va a jugar el rol de que cuando yo lo use, será una agrupación de la tabla ventas y del producto. Y tercero, cuando utilicemos el total de importe, esto no va a ser un group by. Esto me lo consideras como si fuera la suma de la tabla ventas. Y aquí es donde me habría fallado si no hubiera corregido el campo de modo decimal fijo o decimal normal. Porque en la lista solo aparecen los campos de tipo currency, que es el mismo tipo que tiene la suma ahora. Y por eso le puedo marcar el importe. Fijaros que un campo numérico como es la cantidad, que es de tipo integer, no me lo deja seleccionar, aunque no tuviera sentido la selección. Pero yo, ¿por qué no le digo que el total sea la cantidad? Podría decírselo, pero no me lo deja porque cantidad es tipo integer. Y la agrupación solo coge exactamente los datos del mismo tipo. Por tanto, como lo hemos calculado y lo hemos cambiado, lo que vamos a hacer es aplicar el importe. Y ahora sí, que todo está macheado, que todo está relacionado, es cuando puedo aplicar. Antes de aplicarlo, simplemente comentaros una cosa. No sé cómo vamos, bueno, vamos a faltar de tiempo seguro, pero bueno. La precedencia, esto nos determina, en caso de tener más de una tabla agregada, cuál tiene que cogerse antes y cuál tiene que cogerse después. El valor de la precedencia más alto tiene prioridad. El valor de precedencia más bajo tiene menos prioridad. Ejemplo, si yo hago esta tabla con una prioridad de 20 y hago otra tabla agrupada donde pongo la fecha y el canal, por decir algo, y le doy una prioridad de 10, cuando yo haga filtros por fecha, como puede coger 2 tablas de agregación distintas porque la fecha está en las 2 tablas, se iría a la tabla que tiene el número más alto. Si hago una gráfica de por cada canal y cada fecha, cogería la tabla de agregación de fecha y canal. Si hago una gráfica que tiene fecha y producto, me coge la tabla de producto. Pero si tengo una tabla donde hay un campo fecha que está en 2 tablas de agregación distintas y por tanto puede coger la que quiera, cogería la que tuviera el número de precedencia más alto. Mayor precedencia, mayor prioridad a la hora de aplicarse la agregación. Le pongo prioridad 20, ahora solo tengo una, da igual la prioridad que le dé, solo va a aceptar esta y acepto. En el momento que se hace esta agregación, siempre la tabla agregada se oculta. Queda fuera del modelo para que mi usuario no la vea. Porque él no tiene que preocuparse porque, como ha pasado antes, de si la medida, el if, si estoy filtrando o no. El usuario para esto es absolutamente transparente. ¿Y qué es lo que va a ocurrir ahora? Pues lo que va a ocurrir ahora es esto. Y es que las agregaciones están en marcha y lo que antes tardaba un ratito, fijaros que si yo hago un filtro de año, ¡pam! Pantallazo. Filtro de año, pantallazo. Filtro de año, pantallazo. Súper rápido. ¿Por qué? Porque está cogiendo una columna agregada y estamos reduciendo el número de filas. Pero es que la tabla agregada
yo la he agregado conscientemente por fecha y por producto. Y me ha generado 1 millón de filas. Aunque la tabla de ventas real, bueno, aquí no la veo porque es directo, tiene unos 4 millones de filas, mi tabla agregada tiene 1.600.000 filas, que son muchas. Y aún así va rápido. Pero es que digo, ostras, es que resulta que mi jefe, al final, me doy cuenta analizando lo que está mirando y tal, que lo que le importa es saber lo que vende cada día, cada mes, cada año, cada lo que quiera. Por tanto, ¿qué voy a hacer? Y ya te robo 10 minutillos más o un poco menos. Voy a crear una segunda tabla donde solo voy a agregar el tiempo. Que en realidad tenía 3 años. 3 años por 365 filas me va a dar 1.200, 1.300 filas. Y a esa segunda tabla agregada le voy a dar máxima prioridad. Lo que va a ocurrir es que cuando yo filtre, se irá a la otra tabla. Y todavía vendrá más rápido. Esto simplemente deberíamos mandarlo otra vez a Power Query. Volvería a coger mi tabla de ventas otra vez, simplemente la vuelvo a referenciar, la vuelvo a agrupar. Y simplemente le digo, quiero, por cada fecha, voy a dejar el recuento de filas para que veáis las filas que se utilizan y voy a coger, además, el total importe, que va a ser la suma de los importes. Acepto. ¿Algo más? ¿Ya está? Falta un detalle. Decirle que esto no es type number, esto es currency type. ¿Vale? Siempre. Muy bien, Ángel, estuviste ahí al que sé. Esto a mí ya no se me olvida porque me ha pasado tantas veces que ya no se me olvida más. Y he sufrido mucho y porque no va y porque no se engancha y al final te das cuenta que es esa tontería. Ya no me pasa más, ¿eh? A esta segunda le vamos a llamar a fecha, solo fecha. Y esta tabla de fechas que me vengo al sistema, le vamos a pedir esto. El filtro aquí, le vamos a pedir que esta tabla se nos convierta en modo import. La tengo, pongo un ladito. La quiero en modo import. Perfecto. Aceptamos. Ahora vendrá más rápida porque el número de filas es menos. Ya veréis, quiero este detalle para enseñaros una tontería que es el número de filas, ¿eh? Simplemente, aquí la tengo ya en modo import, cojo mi fecha y la meto con la dimensión calendario que ya tengo. ¿Qué me va a pasar? 1 a 1, ambas direcciones. Volvemos a lo mismo. Estamos agrupando solo por fecha, por lo tanto es 1 a 1. Le decimos que no, que la tabla agregación, trátala como si tuviera muchas fechas, asterisco, la tabla de calendario una sola y evidentemente filtro único. Aceptamos. Fijaros cómo se establecerá la relación. Aquí la tenemos. Y ahora nos vamos a volver otra vez a nuestra tabla de fechas, nos vamos a ir a la administración de relaciones y le vamos a decir prioridad 50, no sé antes si le puse 20 o 30, es igual. Prioridad 50, es decir, máxima prioridad a esta tabla donde cuando yo utilice el campo fecha va a ser la agrupación de las fechas de la tabla de ventas, de la tabla de hechos, el recuento. Me lo vas a tratar como si fuera un count rows de la tabla de ventas y el importe, una suma de la tabla de ventas, importe.
Clico. Y ahora vuelvo al modelo. Tengo la sensación de que va igual de rápido, más o menos. Pero la demostración es que si yo ahora hago una medida que me haga un simple filas, es un count rows de la tabla de ventas, y cojo esta métrica y la pinto en la pantalla, me dice 3 millones de filas. Vamos a ser un poco más precisos. 3.406.098. Pero fijaros, si marco audio, no está utilizando ninguna agregación, porque aunque esté puesta la agregación, no la he vinculado bien. Está utilizando 110.000 filas, pero la magia viene aquí. Si yo marco el año 2008, algo me está fallando aquí. Este count rows, 1 millón de filas, algo está haciéndome mal. Ahí. Algo estoy que no he hecho bien. Este count rows debería decirme que está utilizando, ahora lo revisaré, de la tabla de fechas agregadas, pues las filas del año 2008, que son 300. ¿Vale? Dejadme un segundo que lo repase. A ver. Esto está bien. Group by por fecha, group by por importe, precedencia. Está bien. Ostras. Ahora estoy... Ahora me ha dejado fuera de juego, ¿eh? Algún detalle no estoy haciendo bien, obviamente. Esto está clarísimo que está consultando la tabla del Direct Query. Y aquí, hostia. Filas. Está bien. Count rows. Fuck. Min calendario. Ostras. Lo voy a revisar. Lo voy a revisar. Hasta La aquí magia del vivo. Ahora me he quedado un poco fuera de juego, pero vaya, aquí son las 9:30 de la noche, aquí no se duerme ni Dios hasta que esto no esté y no te preocupes que encuentro lo que está pasando. Debo de haberme dejado algún detalle por cambiar esto último a última hora, pero un poco la idea es justo eso, que la precedencia me dice que ahora está usando esta tabla y no esta para calcular ese total de años. No, esta tiene precedencia 20. Sí, sí. La precedencia más alta está utilizándose en primer lugar. Lo revisaré. Pero... Sí, no te preocupes, Tony. Esta es la magia del vivo y del directo, las cosas que nos Está pasan. está claro. Sí, creo que Oscar pone que está utilizando referencias a la FAQ Ventas OK y no a la agregada, pero es que debe estar en la FAQ Ventas OK porque es la agregación la que tiene que estar cambiando. Lo reviso con detalle y lo cambio. Pero vaya, funcionan de maravilla. Yo las utilizo en muchos proyectos y nada, espero que os haya gustado y que las pongáis en cuenta. No, está buenísimo, está buenísimo. Es como que se abre todo un mundo con esto de las agregaciones. Es como una forma nueva de trabajar. Totalmente. Bueno, aquí tenía preparada también un SQL Profiler para que veréis las consultas que se están haciendo. Cuando se usa la tabla agregada no se vincula y tal, no aparece nada. Pero bueno, yo creo que ya está bien dar la vara un sábado por la tarde-noche hasta aquí. Nos dejaste impactados. No, ahora hay que empezar a practicar esto, porque una cosa es verlo
tener la teoría, ver cómo lo hace otro y después es probarlo en vivo y en directo. Totalmente, totalmente. Y es lo que te digo, yo te subiré un link ahora con los datos y con los ficheros y lo repartes o lo subes con el vídeo, el link, lo dejaré abierto unos meses y tal, o incluso igual lo dejo abierto para siempre. Y si alguien quiere bajarse los ficheros, tanto los de la prueba finalizada que estoy haciendo como los base más completos con muchos más datos, que los revise y listo. No, espectacular, espectacular. Ahí está Ceci de incógnito. Da la cara, Ceci. Ah. No, espectacular, Tony. La verdad es que a mí me dejaste impactada. Yo voy a tener que empezar a probar todas estas cosas, porque la verdad que no son muy complejas y van muy bien. Van muy bien porque nos ayudan a optimizar modelos que tienen mucha información. Evidentemente, si tienes 2000 filas, pues bueno, lo haces por el gusto de hacerlo. Pero si tienes 200 millones de filas, te aseguro que va muy bien, porque reduces, optimizas los tiempos. Es verdad que cuando buscas un detalle que no está agregado, vas a tardar, pero todas las veces que busques datos que estén agregados, no vas a tardar. Y por tanto, te va a ir súper bien. Y cuando trabajamos con muchos datos, a muchos nos pasa esto de que se queda trabado, se queda pensando y decís, bueno, es porque hay muchos datos. Y no, y hay un montón de técnicas que uno puede mejorar Claro. el modelo. Hay otro truquito que también os quería comentar al final, que es en estos casos, por ejemplo, aquí, que aquí está tirando del Direct Query, pues es una chorrada, pero si yo estoy aquí filtrando y además aplico otro filtro por acá y luego otro filtro por acá, al final el sistema se colapsa. Una chorrada hiper fácil, pero que funciona, es en la configuración de Power BI, en este informe, en el archivo actual, habilito la reducción de consultas y, por ejemplo, le digo, mira, la interacción entre los objetos me la quitas, por lo menos mientras esté trabajando con este informe. Y le podríamos marcar la opción de que a cada uno de los visuales que tenga le haya un botón de aplicar para que se aplique el filtro en el momento que yo quiera y no mientras los estoy marcando, aunque ahora tenemos ya recomendada la opción de insertar el botón de que se aplique en todas las segmentaciones. Y fíjate, deshabilito el filtro cruzado. Habilito un único botón para aplicar todos los filtros del panel de filtro de golpe. Y además, una vez que he aceptado, me vengo al menú Insertar, Botones, y aplico el botón de aplicar todas las segmentaciones. ¿Esto qué hace? Pues fíjate, yo antes, cuando marcaba una categoría, empezaba a filtrarse. Ahora mira, clic, clic, clic. Esto va súper ágil. Me avisa que no se han aplicado. Clic aquí y cuando lo tengo todo preparado, aplico las segmentaciones de golpe. Y entonces lanza toda la señal de golpe. Y reducimos drásticamente las consultas contra nuestro SQL. Incluso reducimos drásticamente las consultas contra nuestro propio modelo import. Que nuestro modelo import va a responder rápido, pero no nuestro Direct Query. Y con esta tontería y acostumbrando a nuestro usuario a que es verdad que ahora el filtro no es tan rápido, pero es clic, 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 te lo configuras todo y cuando esté todo listo, clac. Aplicas todo de golpe, reducimos muchísimo las consultas al SQL. Espectacular, está muy bueno. ¿Eso es nuevito? Bueno, el botón de aplicar todas las segmentaciones relativamente, unos meses, pero la posibilidad de reducir el número de consultas, no. Pero bueno, está un poco escondido. Acá Mati nos escribe, Tony, mencionaste que las agrupaciones automáticas recomendadas para Direct Query, si tengo import, ¿conviene hacerlas manual con el if en la medida? Depende un poco de lo que tienes que analizar tu modelo. Para que realmente te compensen tu modelo en modo import, hacer la gestión de la agregación que hemos hecho al principio, tienes que tener mucho, mucho, mucho peso de modelo y bueno, y más o menos te compensará. Más que como algo muy útil, ha sido una parte un poco más pedagógica para que entendiéramos bien cómo está pasando.
Yo normalmente en los modelos import que tengo no es significativo el tiempo que tardo como para tener que montar una medida de agregación. Puedes crearte alguna, por supuesto, si depende un poco de cada modelo, de cada cantidad de datos, de la velocidad que quieras, pero generalmente cuando los datos están en import y tienes una máquina un poco medianamente potente, bueno, no es imprescindible. Desde luego que si trabajas si trabajas en modo de query, seguro. Y ahora veo un comentario de mi amigo Juan Carlas, que veo que el Barça ha ganado. Y es que 5 minutos antes de entrar, el Barça iba empatando y estaba poniendo en un chat, es que no entro, es que no entro, que me he quedado en el partido. Pero bueno, no he entrado y gracias, Juan Carlas, por avisarme. No es buena técnica, ojo, la próxima que haya partido avisanos y inventamos algo nuevo. Gracias, Tony, la verdad que espectacular. Me alegro muy mucho. Bueno, aplausos a todos para Tony, muy bueno. Me alegro. Genial. Vamos a sacar la última chicos, muchas gracias a todos por aguantar aquí un sábado por la noche o un sábado por la tarde allá en Argentina. Y nos vemos. Gracias, Tony. Gracias por conectarte, gracias por hacer comunidad con todos nosotros. Muy bueno. Sí. Después compartimos la grabación y después compartimos tus archivos. Genial. Muchas gracias. Que vayan muy bien. Chao a todos. Adiós. Gracias por conectarse. Chao.